Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal en donde hablo español un poco más lento, un poco más pausado y comprensible para que ustedes puedan practicar su español. Hoy tengo un video un poco diferente. Hoy les quiero contar una historia. Incluso pienso que debería cambiar la luz porque esto no es un podcast. Esto es, no sé, un plan que tengo que quiero contarles y pensé, ¿por qué no hacer un video hablando sobre esto? Voy a cambiar el color de la luz. Ok, color rojo de fondo. Vamos a usar el color rojo para cuando esté hablando sobre este tema. ¿Les parece dividir por colores las diferentes series? Bueno, primero me voy a sacar estos auriculares. Yo hasta este momento, estaba básicamente escuchando un podcast en coreano. Estaba específicamente escuchando este podcast en donde hablan de input comprensible en coreano. Y encontré un par de canales, un par de fuentes de input comprensible en coreano. Y yo dije, un momento, ¿debería intentar aprender coreano con input comprensible? ¿Debería? Y estoy bastante emocionada. Ahora escuché 10 minutos, así que si empiezo a registrar mis horas en coreano, como sé que ustedes lo hacen en español, tengo 10 minutos en coreano. No sé exactamente cuánto tiempo tengo de cuando estudiaba coreano hace unos años. Creo que la última vez que estudié activamente coreano fue hace más de 7 años. Así que hace bastante tiempo que no tengo contacto con el idioma, pero sé que tuve unos buenos 4 años donde escuchaba muchísimo. Para darles un poco de contexto, cuando yo estudiaba coreano, lo estudiaba de manera tradicional, siempre autodidacta. Autodidacta significa que estudiaba sola, no tenía un profesor, pero sí seguía libros de gramática y de vocabulario, siguiendo métodos tradicionales. Pero en algún momento escuché sobre el método de inmersión, me acuerdo específicamente del sistema de Mass Immersion Approach, algo así, y todo esto tiene mucho detalle y mucha historia, así que probablemente haga directamente un episodio de podcast contando sobre cómo aprendía coreano, sobre todos los métodos que utilicé. Pero lo que quería decir ahora, que quiero aprender con input comprensible, es que probablemente tengo unas horas ya registradas porque sí, usaba inmersión, pero no era 100% comprensible o 80-90% comprensible. Yo miraba muchos videos donde solo entendía el 30%, a veces el 20%, e incluso miraba videos donde solo entendía el 10%, solo entendía una palabra cada un montón de palabras, entonces no creo que fuera muy efectivo. Yo en esos años, 7 años atrás, no sabía que existía un método donde se podía bajar el nivel de la inmersión, básicamente, para poder
adquirir el idioma, ¿no? Así que sí, tengo muchas horas en coreano, pero son muchas horas de escuchar como sonido blanco, ¿no? Como escuchaba coreano, pero no estaba realmente adquiriendo el idioma. Así que decidí, voy a registrarlas desde cero, no voy a considerar ninguna de las horas que haya hecho en el pasado. Y también pasaron años, así que tampoco es que mi cerebro probablemente recuerde. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les gustaría que vaya blogueando, que vaya mostrando acá en el canal cómo va mi recorrido? Creo que es interesante y me siento muy inspirada por ustedes mismos, cómo van mostrando su proyecto, su trayecto con el español. Y quiero ser parte de esto. Ojalá existiera más input comprensible en coreano, pero bueno, de momento estoy inspirada. Encontré algunas fuentes y encontré una fuente que es curiosamente muy en la misma sintonía que Spanish Boost, así que les voy a contar si están interesados. Encontré un canal que tiene muchísimos videos de gameplays, básicamente, de videojuegos. Y tiene series que son más para principiantes, o sea, un nivel más A1, A2. Y encontré específicamente Stardew Valley. Y yo quería hacer un gameplay de Stardew Valley acá en mi canal. Entonces estaba pensando, si yo miro gameplays y tengo la perspectiva como de persona que está aprendiendo, si yo me transformo en una input learner, ¿no? Si yo soy una de ustedes en otro planeta, básicamente, el planeta sería el coreano, si estoy ahí, podría tener una mejor perspectiva para saber cómo hacerlo más comprensible, más entretenido. Podría ayudarme a mí misma para aprender coreano y también para hacer mejores videos. Espero. Creo que tengo un poco de contexto sobre cómo hablar comprensible porque di más de 1300 clases de español, entonces tengo el instinto un poco gracias a dar clases de español, muchas clases de conversación de español. Pero siempre puedo ser más comprensible, siempre puedo aprender más sobre este sector del mundo donde hablamos de enseñanza de idiomas y qué mejor manera que hacerlo siendo yo misma una aprendiz de input. Así que voy a empezar a registrar mis horas. No sé cómo hacerlo porque no existe como demasiada información de esto en coreano. Así que ustedes que son los expertos, por favor me pueden dejar recomendaciones, me pueden dejar ideas si es que quieren ayudarme un poquito. Y me gustaría saber también si hay alguno de ustedes que también esté aprendiendo coreano con input comprensible, si hay más canales que recomiendan, videos que recomiendan, formas de registrar mis horas en coreano. De momento creo que voy a crear como un Excel o algo para anotarlo, ¿no? Para tener una nota de cómo voy y cuánto hago cada día, pero creo que también para motivarme, para pensar, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué quiero aprender un idioma que es tan diferente a mi idioma nativo? Ok, bueno, amo Corea, creo que eso ya quedó claro en este canal,
Pero quiero que sepan que yo no soy la única persona que ama Corea en mi familia. Mi mamá ama Corea probablemente más que yo. Mi mamá adora Corea porque ella adora los dramas coreanos. Las series de televisión coreanas para mi mamá es todo. Entonces, yo tengo un sueño muy específico y me encantaría, yo amaría hacer un viaje junto con mi mamá a Corea del Sur algún día en la vida. Entonces, si puedo combinar este sueño que tengo de viajar con mi mamá a Corea del Sur y estudiar coreano, es como, ok, bueno, esa puede ser mi meta, ¿no? Como tener una meta más específica con cómo estoy estudiando, adquiriendo este idioma. Así que creo que voy a tener esa meta final o esa meta temporal, ¿no? Quizás después tengo otras metas. Ese es uno de mis sueños y quisiera poder cumplirlo en esta vida. Así que estaba pensando en eso. Y hablando del tema de metas y sueños, me gustaría que ustedes me cuenten si tienen alguna meta así con el español, ¿no? ¿Les gustaría, por ejemplo, hacer un viaje a Argentina? Yo soy argentina, así que me pregunto si ustedes tienen interés en Argentina. Entonces, adquieren el español, usan este método y una de sus metas es viajar acá, vivir acá, pasar tiempo acá en Argentina. Creo que ayuda mucho, ¿no? A la motivación saber que puede existir un viaje a ese país donde vas a poder finalmente estar en contacto real con el idioma. De momento, mi meta de horas creo que va a ser 1000 horas. No sé cómo funciona exactamente, tengo que investigar. Sé que es diferente porque no es lo mismo un idioma asiático que un idioma europeo porque no tenemos tanta conexión, ¿no? O sea, sé que las personas que lo estudian desde el inglés y aprenden español con 1000 horas pueden empezar a conversar. Así que no sé cómo debería hacerlo desde mi perspectiva. ¿Debería esperar más de 1000 horas para empezar a conversar porque es un idioma tan diferente? No sé, tengo que investigar, tengo que buscar a Stephen Krashen y aprender todo lo que tengo que aprender. Así que voy a ponerme en ese modo. Voy a ser un robot del input. O no sé. También quiero contarles, hablando un poco sobre esto, que yo intenté otras veces aprender con input comprensible. Yo amo el portugués, por ejemplo, y el portugués es como lo contrario al coreano. Es muy similar al español, entonces incluso sin nunca haber practicado portugués, podés entender mucho si hablas español. Entonces yo estuve un tiempo haciendo horas de input en portugués. Creo que hice como unas 30 horas en portugués y fue divertido, pero honestamente me falta disciplina. Me falta motivación para mantenerme haciéndolo. Y eso que podía mirar contenido relativamente nativo. Yo intercalaba, miraba canales de input comprensible. Hay un canal que me gusta mucho si ustedes están interesados en portugués, ya que hago un shout out, una recomendación
que es un chico que hace podcast, que es del sur de Brasil, que me encanta ese acento. Y bueno, no solo podcast, sino que otros videos también. Probablemente si estudian portugués ya lo conocen, pero bueno, lo recomiendo. Voy a poner su nombre por acá. Y después intercalaba con reality shows o podcasts nativos en portugués, en donde honestamente entendía 90%, 95%. No pausaba, no intentaba buscar las palabras que no entendía, simplemente me dejaba llevar, siguiendo toda la teoría del input. Pero no sé, como que me faltaba motivación, me faltaba disciplina, así que por eso quería hablar de ese tema. También lo intenté con alemán y en alemán creo que hice como 50 horas y después en algún momento abandoné. Alemán fue diferente porque solo podía mirar contenido principiante, contenido A1, y no hay tanto material y es un poco más aburrido que mirar contenido intermedio avanzado. Pero siempre me pasa lo mismo, no puedo avanzar más de las 50 horas porque me falta motivación o me falta disciplina. Y quería preguntarles a ustedes sobre esto, ¿cómo se sienten respecto a este tema? ¿Cómo encuentran la motivación? ¿Cómo encuentran la disciplina para mantenerse haciéndolo? Quizás es una cuestión de perspectiva. No tengo que tener esta perspectiva de que es una tarea, sino que simplemente me estoy divirtiendo y estoy mirando contenido que miraría de todas formas, ¿no? Así que, bueno, voy a intentarlo y les voy a ir contando mi experiencia, las partes negativas, las partes positivas, lo que me frustra, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y también, bueno, si hay otras personas aprendiendo coreano al mismo tiempo, creo que puede ser muy divertido como charlar sobre nuestras frustraciones y recomendarnos canales y lugares donde las personas estén haciendo contenido comprensible en coreano. Así que básicamente eso es todo. Les quería contar porque estoy muy emocionada y dije, ¿por qué no hago un video al respecto? ¿Por qué no? Y les pido ayuda, ya que estoy en esta situación, les puedo pedir un poco de ayuda y recomendaciones, sugerencias, pero eso, estoy muy emocionada y ya quiero ver cómo voy progresando con este camino. Así que, bueno, eso. Si les interesa, voy a tratar de hacer un podcast específico donde hablo sobre cómo estudié coreano en el pasado. Y también me gustaría tener a mi mamá de invitada o hacer un podcast directamente con mi mamá. Y probablemente a ella le va a encantar hablar sobre Corea también. Yo hace bastante tiempo que quiero tener a mi mamá acá en el canal, pero estuvo enferma esta última semana. Está con un virus en los pulmones, no sé exactamente. Ya fue al médico, ya está con medicación y ya va a estar mejor. Es como una gripe, tiene básicamente mucho moco. Y nada, está como complicada para aparecer en el podcast ahora mismo, pero me han preguntado por mi familia, por mi mamá y mi hermano, y la realidad es que mi mamá y mi papá ahora mismo están con este virus, entonces por eso no filmé con ellos, pero los extraño mucho y yo también quiero filmar con ellos, así que cuando mi mamá ya esté mejor, voy a filmar un video con ella preguntándole, entrevistándola un poco sobre su historia con las series coreanas y cómo ella terminó más obsesionada que yo con Corea, si les gustaría. Y también para tener un podcast donde ven un poco de conversación más natural en español
y con una persona de otra generación, así tenemos variedad en las formas de hablar del español. Pero eso es todo, no me distraigo más hablando de cosas que no tienen relación con Corea. Yo solo quería contarles esta noticia, saber si les interesa una serie donde vaya mostrando mi propio recorrido con el input y eso es todo. Nos vemos en un próximo video donde espero tener más horas de coreano y más experiencia y donde charlemos sobre eso. En un próximo video nos vemos. Chao.